yo quisiera complementar de lo que ha sido la presentación del director de la red de salud y la licenciada Zoila. Un poco enfatizando en tema de coberturas y el por qué. Si bien es cierto que en la presentación hemos visto que hay stock de vacunas, recursos humanos y las actividades, sobre todo la brigada se está realizando, pero las coberturas de vacunación no son las óptimas. Entonces ahí hay un porqué. Orpio, que es una organización regional de los pueblos indígenas de Iquitos, entonces hizo, si más no me equivoco, en el año 2021 o 2020, hizo una especie de estudios, se aplicaron las encuestas, no, cuando se dieron cuenta de que la población indígena no estaba siendo aceptados o rechazaban la vacunación contra el coronavirus, entonces encontraron unos resultados. Aplicaron a 460 personas de los 9 pueblos indígenas, de los cuales el 62.2% rechazaban la vacunación. Las razones: falta de información oficial. La segunda razón es que miedo a la vacunación. La tercera razón es comentarios negativos. Entonces, actualmente las comunidades grandes de las comunidades indígenas tienen acceso a internet. Los profesores tienen celulares. Entonces, en los medios sociales se ventilaban los comentarios negativos en relación de la vacunación contra coronavirus. Entonces, y eso se ha, digamos, por decirlo así, se ha expandido el rechazo a las vacunaciones regulares. Como tercer factor, el temor a morir. Entonces, ahí yo coincido con lo que decía la señora Zoila, de que había un comentario de que la vacuna contra coronavirus era un pretexto como para poder exterminar a las poblaciones indígenas, porque el Estado a la población indígena ve como un retraso para el desarrollo. Entonces hay ese comentario. A eso se suma, ¿no?, obviamente lo que conocemos, los efectos adversos. Entonces eso es un punto muy importante. Por ejemplo, el DPT. El DPT causa dolor, fiebre. Entonces, y se ha evidenciado que había una buena aceptación a la primera dosis, pero a la segunda empezaron a descender y la tercera también. Entonces es una clara evidencia de que ahí falta no trabajar el componente educativo con la población. En algún momento yo había mencionado este punto y dije, no, si no se trabaja este punto, el componente educativo, tarde o temprano va a haber brotes, no solamente tosferina, sino el mismo hepatitis. La religión también juega un punto muy importante. Entonces, ¿qué se decía sobre la vacunación contra coronavirus? Que era sello de la bestia. Entonces, ahí los actores como los pastores evangelistas empezaron a difundir a sus seguidores en cada culto. No, varias veces yo he asistido a los cultos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que decía el pastor? No reciban las vacunas, no acepten las vacunas. Entonces, imagínense ese concepto que tiene la vacunación. Por ejemplo, ¿no?, se presentó que en la primera dosis había una cobertura aceptable. Eso es un resultado que se obtiene mediante las brigadas. Y también hay que sernos conscientes que las brigadas no son todos los meses. No son todos los meses. Y teniendo en consideración el aspecto geográfico de la Amazonía, el Loreto, y sobre todo la provincia de Aten del Marañón, las comunidades son muy dispersas, muy alejadas a un establecimiento de salud. Imagínense, para que las comunidades puedan ir a vacunar a sus niños en un establecimiento de salud, ¿qué requieren? Requieren el transporte, la gasolina. Y entonces, hablar de gasolina es hablar de dinero. Entonces, hace que sea una limitante muy importante para la población para que puedan llevar a sus niños a un establecimiento de salud, ¿no? Un factor muy importante también. Entonces, esos son los factores que no permiten que el personal de salud pueda lograr una cobertura aceptable. Entonces, frente a esta situación, como enfermero, como
poblador Candoshi de la provincia de Aten del Marañón, yo sugiero de que se deben implementar el sistema de salud para fortalecer. ¿En qué? Deben fortalecer con equipos. Los equipos como cadena de frío en varios establecimientos de salud no están operativas. Entonces, si no tenemos una cadena de frío, digamos, en óptimas condiciones, entonces imagínense la conservación de vacunas. Entonces, ¿qué tipo de vacunas estamos aplicando a los niños? Yo puedo tener una buena cobertura, pero sin embargo, si la vacuna no están siendo, digamos, conservados óptimamente, entonces estoy poniendo agua. Y eso también es un punto muy importante por lo que presentan los efectos adversos. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Fortalecer con equipos, con medios de transporte, no. Y recursos humanos. Necesitamos más recursos humanos en la zona. El Ministerio de Salud, acá yo quisiera que tome en cuenta, yo no estoy poniendo, digamos, en tela de juicio, ni mucho menos hablando en mal sentido de lo que viene haciendo el Ministerio de Salud en conjunto, porque yo soy parte del Ministerio de Salud, pero también soy del pueblo indígena. Entonces, veo muy de cerca las consecuencias que se están mostrando en cuanto al brote de tosferina. Entonces, yo tengo que decir la situación real, lo que ocurre. El componente educativo, yo pienso que ya se debe trabajar. Entonces, imagínense una brigada, llega a una comunidad, mira señora, tengo que vacunar a tu hijo, mira, la vacuna tiene estos beneficios, Eso no es todo. Entonces, acá la señora Fabiola no me dejará mentir. En el año 2003, cuando se empezó a vacunar a los niños recién nacidos, encontramos con una barrera cultural muy grande. Culturalmente, una persona ajena no estaba permitido preguntarle a otro si su señora estaba gestando. Eso no se hablaba. ¿Qué más? A un recién nacido nadie podía tocar. Entonces era una cosa muy grande, una barrera muy grande, y la pregunta era cómo podíamos identificar a las gestantes, cómo podíamos vacunar al recién nacido dentro de las 24 horas. Y fue un trabajo con mucho esfuerzo, logramos convencer, logramos concientizar, y entonces ya tuvimos a un aliado muy importante, que eran quienes, agentes comunitarios, apos de la comunidad, profesores, quienes nos informaba cuando una gestante empezaba con trabajo de parto, y nosotros como personal de salud íbamos a vacunar. Entonces, eso es lo que falta. Antes de la pandemia había una buena aceptación a la vacunación, y después de la pandemia, por los comentarios negativos, eso ya se ha generalizado, de modo que ahora hay un rechazo muy importante. Como mencionaba la licenciada Zoila, con el brote de tosferina, ¿no? Las comunidades que rechazaban nuevamente se están aceptando a ser vacunados a sus niños, pero también yo insisto en esto, tienen que trabajar, hay que empezar a trabajar con la sensibilización, digamos, por separado. Agentes comunitarios, a los sapos y líderes y dirigentes, a los profesores, que también son actores muy importantes, con los pastores. Entonces falta hacer eso, porque si no lo hacemos, vamos a seguir, ¿no? Aparte de que la logística no es lo suficiente, ¿no? Entonces vamos a seguir teniendo esta cobertura no óptimas. Entonces yo sugiero eso, y quisiera desde acá transmitir, ¿no? a las autoridades que toman decisiones, ¿no? Por favor, no, se trata de vidas humanas, se trata de un derecho. Entonces, por favor, que comprometamos entre todos. Nosotros como trabajadores de la red de salud hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero también hay otros factores que no están en nuestras manos. Entonces, trabajando de manera conjunta, de manera multidisciplinaria institucional, sí se puede lograr. Entonces, eso quería mencionar a ustedes. No son exageraciones, son situaciones reales que ocurren en las comunidades indígenas del Aten del Marañón.
de verdad que solamente unos comentarios para compartirles el micro, que una persona, ¿no es cierto?, de una zona tan rica como es la Amazonía peruana, nos diga que en una de las encuestas que hacen, las personas dicen que quizás tienen temor de ser exterminadas porque piensan, sienten, y hay que validar ese sentir, que pueden ser vistas desde este lado, ¿no? Como personas que obstruyen, retardan el desarrollo, personas cuando nos mostraban las carencias que no se puede tener ahorita, paracetamol. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando realmente? ¿No? Entonces, si nos mencionan que se han reunido todas las etnias y han pedido una declaratoria de emergencia por el problema de la tosferina, que aquí pueden ver, no, son casos, son 13 casos, son 10 casos, qué sé yo, pero para ellos son vidas, es su familia, esto es el 100%. Entonces, no sé si quieres comentar Sí. antes de pasarle la palabra, por favor. Sí, que antes de, bueno, primero decirles que falta la exposición del doctor César Ramal, infectólogo de Iquitos, que además ha estado en varios brotes. Vamos a dar la palabra a varios de los que la han solicitado, sin duda. Nada más señalar lo que ha dicho Guillermo, reforzar esa estrategia que se hizo y que en la prensa internacional se hablaba de que estaban a punto de extinguir una etnia como la Candochi Chapra, que algunos se incomodaron en el Perú, pero que sin embargo, en su momento, fue muy importante para que se tomara acción. Fue una labor conjunta del Ministerio de Salud, en esa época la Dirección General de Epidemiología, con una licenciada muy comprometida, Melvi, con los hermanos Candochi Chapra, ahí está Fabiola, con Mario Tavera de UNICEF, que hicieron un trabajo realmente extraordinario. Y hay que señalar que esta vacuna no tenía efectos adversos. Creo que ese es un factor muy importante, porque en Lima se relativiza el efecto adverso. Y entonces, si es tan relativo, la pregunta que me tendría que hacer es, ¿por qué en la práctica privada todos los pediatras del Perú no colocan la hexavalente de célula entera? Si es que la recomiendan o es que la recomiendan para lo público, no, ahí no, pero para lo privado, ahí sí tenemos que colocar la hexavalente celular. Entonces creo que después, como ha señalado la doctora Lourdes, que estamos hablando de que el mundo existe hace 25 años, no estamos hablando de una tecnología que acaba de aparecer el año pasado, resulta inaudito. Y por otro lado, el Ministerio de Salud, y más si hay un acta firmada, debería de firmar esa declaratoria de emergencia y ser consecuentes porque nuestro marco jurídico así lo permite. Bien, de repente para hacer unos comentarios generales, primero hay algunos datos que de Defensoría nos gustaría que nos precisen. Cuando mencionaron que en este brote empezaron a tener de la semana 37 ya evidencia de que habían casos, no se hizo nada este enero por falta de recursos, ¿lo entendí así o es que cierto o no es cierto? Me gustaría, porque no se hizo nada, dijeron, porque no tenían recursos económicos para poder implementar las estrategias. Y lo segundo es que para abordar esta problemática, lo primero, entendamos, es identificar cuál es el problema, el por qué no estamos teniendo las coberturas. En el tema de salud pública es un tema de oferta-demanda, principalmente cómo se organizan los servicios de salud para brindar, digamos, este servicio, valga la redundancia, y también cómo se organiza la comunidad, ¿no? Y todo en un marco de enfoque territorial que sucede dentro de un espacio territorial. Esto definitivamente ya Guillermo nos ha dado algunas luces de, digamos, estudios que se ha realizado en campo de por qué la población tiene este rechazo a las vacunas, y que desde el sector, ¿no?, salud, o desde el Estado, porque no solamente es el sector salud, mencionaron bien, hay que poner educación, hay que estar también ahí con municipios locales, gobiernos regionales, se ha realizado para intervenir vulnerando estas limitaciones que tenemos ya en el diagnóstico determinado. Y lo otro es que, si bien he escuchado que tienen 30, 40 brigadas, pero que no todas las brigadas tienen para poder llegar a realizar la función que se han propuesto, entonces creo que el indicador sería ver las brigadas que son efectivas, ¿no? Las brigadas que de verdad se programan y llegan y logran, digamos, intervenir en las comunidades que sí son muy lejanas. Yo tuve la oportunidad de conocer el San Lorenzo el año 2008, 2009, y la realidad era igual a la que 15 años después estamos manejando.
no tiene recursos, no tenían médicos, no hay profesionales de la salud, no hay para trasladarse las chalupas, motores fuera de borda, medicamentos, y tenemos esas mismas dificultades 15 años después. Entonces hay que tomar acciones inmediatas, y creo que la Defensoría, nosotros lanzamos un grave riesgo de la salud pública en medios de comunicación. Se movió un poco los medios de comunicación, pero luego otras noticias igual minimizan o opacan, digamos, lo que está sucediendo realmente en el tema de salud pública del país. Como dijeron tanto Neisser, Zoila y Guillermo, la situación es así, es falta de recursos. ¿Recursos por qué? Porque no es lo mismo trasladarse en carro que trasladarse en bote. Y sabemos muy bien que las comunidades no tienen ninguna posibilidad de buscar atención. No tienen posibilidades porque ellos no tienen un solo recurso para moverse de una comunidad a otra. Entonces hay que llegar a esas comunidades. Pero yo creo que el principal error es la mala información. Disculpe que lo diga así, pero es mala información. Nadie tiene por qué decir que la vacuna del COVID fue improvisada, porque no fue así. Es una vacuna estudiada desde las epidemias de coronavirus en Asia del año 2009-2012. ¿Y qué es lo que demora para la elaboración de una vacuna? Los ensayos. ¿Qué sucedió ahora? La gente estaba asustada y los ensayos se hicieron en pocos meses lo que antes se hacía en años. Entonces ahí hay un error que el mismo personal de salud ha originado, porque donde hemos ido a comunidades y a centros de salud de Lima, los mismos médicos dicen, es que se hizo una vacuna rápida. Pero si el médico lo dice, ¿cómo la gente no va a creerlo? Si el médico comienza con disculpen, no es por un médico X, es por general, ¿no? Y por otro lado, la comunicación. Sabemos, no estoy mirando a nadie. A nadie. No, pero si lo dice el médico, que es la autoridad ya, digamos, para que es la autoridad en las comunidades, si lo dice el médico, entonces lo creen, pues. Por otro lado, la comunicación. Saben muy bien que las gestantes, por ejemplo, la doctora Lucy recuerdo, ¿no? Hay puestos de salud que tienen 0% de cobertura de parto, porque no hay una comunicación, no hay una relación, falta recursos humanos que se hablan. Hace un momento la doctora Virginia me decía acá, como muy acertado, y no hay un antropólogo que oriente, ¿no? Porque ese se necesita, porque todo el personal, sea técnico, sea profesional, tiene que saber que está atendiendo a una población indígena que necesita explicación de todas maneras, como lo necesitamos todos. Yo voy al médico y le pregunto de la A a la Z, y creo que todo nos pasa eso. Y lo personal también. Entonces, ¿por qué no nos damos ese trabajo? ¿Por qué no hay ese personal? Porque faltan esos recursos. Todos regresamos al mismo tema. Y varias veces, y eso sí le pido por favor al personal de inmunizaciones, ayúdenlos a programar que tengan presupuesto para el mantenimiento al menos. Mantenimiento de equipos. Son cosas básicas que se dan. No es un tema de que no se puede hacer, se puede hacer. Se puede dar un presupuesto para mantenimiento. Sería ideal reposición. Qué generoso es Neisser al decirnos que un motor dura 10 años, sí, un minuto. Dura 3 años óptimamente un motor. 3 años. Una chalupa 5 años y ya se deterioró. Porque así es la Amazonía. Entonces no estemos satisfechos con hacer una cosa. Tenemos que hacer algo sostenible, abonar en el presupuesto y que se respete ese presupuesto. Porque el personal, y termino con eso, se pasa programando todo un día, una semana y un mes, y al final les recortan a los del año anterior y punto. 22 cadenas de frío, o sea, 22 establecimientos de salud están con cadenas de frío malogradas, ¿no? No están funcionando desde hace muy buen tiempo. Entonces, no estamos llegando con vacuna de forma oportuna a esas comunidades, a la comunidad donde están los puestos y a la jurisdicción. Y recalco lo que dijo Guillermo, que las brigadas integrales no podemos ingresar de forma mensual a las zonas. También les he dicho que tenemos pues 21 zonas, ¿no? Entonces son 21 zonas que se tendría que atender de forma mensual y eso no se está haciendo. Entonces, y más aún con las cadenas de frío malogradas, y tenemos 45 cadenas de frío que están en estado regular, ¿no? La cadena de frío de Guillermo nomás, que está pues en Musacarusha, ¿no? Es una cadena de frío que ya también está en regular estado, no puede producir sus paquetes fríos. Ha retomado una refrigeradora que creo que es del año de UNICEF, que estaba ahí por ahí, y ahí en esa malogradita está haciendo sus paquetes fríos para que pueda hacer las brigadas cortas en la zona. Es más o menos el panorama en la que nosotros pues trabajamos.
hay bastantes dificultades, pero aún así, pues, la gente del Daten es guerrera. Entonces trabajamos todos los meses, pero no podemos cubrir esas 21 zonas que abarca en nuestro Daten. Escuchando las intervenciones de nuestros hermanos, bueno, en este caso Guillermo, conocedor de la realidad, ¿no? En la comunidad. Escuché también de que el año pasado MED no, por falta de presupuesto no intervinieron, ¿no? Personal de salud. Entonces, eso es que se debe tomar en cuenta, ¿no? Prácticamente no hay una atención oportuna, en este caso, para prevenir el caso de brote de tosferina en ese sector, ¿no? Es bueno también evidenciar, ¿no? La logística que efectivamente la necesidad que se requiere para poder intervenir en comunidades, ¿no? La distancia, ¿no? Para poder el acceso es muy precario también, entre recursos humanos, movilidades, ¿no? Cadena de frío, ¿no? Las medicinas, hasta paracetamol, ¿no? Claro, efectivamente, va a vacunar en una familia y muchas veces pasa eso en los puestos, en los hospitales también, ¿no? En los centros de salud. Lo vacuna y te da una recetita, compra señora paracetamol. Y muchas veces en las comunidades van solamente vacuna y no se le entrega paracetamol para que pueda no contrarrestar los efectos que va a causar la vacuna. Entonces, esas son las consecuencias de repente en tomar en cuenta. Sugerencia, ¿no? De parte de nosotros, coordinar con las organizaciones representativas. Hay área de salud también, algunas organizaciones, y coordinar con los líderes. Que yo sepa, existe también un articulador destinado desde MINSA, ¿no? En la red de salud, algunos 3 o 2 puestos, y nosotros desde AIDESEP haremos seguimiento, pero si efectivamente este articulador es indígena, hablante de la lengua, porque está destinado para ellos, que pueda al menos ayudar a las brigadas, ayudar a los hermanos que vienen de las comunidades y hablarles en la lengua, ¿no? En la lengua más predominante de la región o de la zona donde que esté, este personal, ¿no? Entonces, haremos seguimiento este tema. También, en este caso, la difusión, muy importante la difusión en las lenguas, en las emisoras, ¿no? En las radios, mayormente se encuentra privado, ¿no? Entonces, esto tenemos experiencia en tiempo de COVID, Ministerio de Cultura grababa, nos enviaba, pero ahí quedaba. Hay materiales, pero no hay presupuesto para pagar una radioemisora para su difusión y pueda ser efectiva y pueden entender la población. Claro que en tema cultural, efectivamente, si no hay una buena información, ¿cómo yo puedo acceder a algo que yo desconozco? Entonces, amerita trabajar mayor información, ¿no? en diferentes lenguas para que las hermanas puedan acceder a las vacunaciones. Bueno, es un trabajo articulado. Efectivamente, desde AIDESEP tenemos esta predisposición y voluntad de trabajar con ustedes y varias instituciones acá que están presentes. Muchas gracias. Evidentemente, la vacuna celular tiene muchos beneficios en el escenario que estamos de bajas coberturas, y se habló también de un tema de costos que lo refleja un poco en la información que ustedes nos han brindado. ¿Qué significa que ingrese la vacuna celular en tema de costos? Que no es solamente el costo de la vacuna propiamente, sino otros costos que no miramos. Por ejemplo, no es lo mismo tener almacenes para vacunas, con la determinada cantidad de vacunas, que ahora se les pone 3 vacunas cuando el bebito va la primera vez al centro de inmunizaciones, que tener 2. No es lo mismo en temas de recursos humanos tener enfermeras que van a tener que utilizar un tiempo para poner las 3 vacunas a poner 2 vacunas. O sea, miremos eso. En temas de tiempo, en temas de recursos humanos y en tema de almacenamiento y costos, más aún cuando están contándonos ellos de que tienen problemas con los almacenes, tienen problemas con la cadena de frío, ¿no? Todos esos costos se verían también impactados, obviamente, con la vacuna celular que reduce. El segundo tema está relacionado, yo vengo representando a los recién nacidos de alto riesgo, que es verdad, en la presentación de la doctora Ludeña ha tomado los ejemplos de los pocos países que quedan en la decisión de la vacuna acelular en una población específica, como es Argentina, Colombia.
En el caso nuestro, los recién nacidos de riesgo, debemos conocer, son aquellos niños que van a tener una alteración tanto en la parte física como su neurodesarrollo, pero creo que lo que nos debe impactar más es que son los niños que van a morir en los primeros 5 años de vida y que representan en la mortalidad infantil más o menos casi el 50%. ¿Y de quiénes estoy hablando? De los bebés prematuros, estoy hablando de los niños de bajo peso al nacer, niños que nacen con menos de 2.500 gramos, estoy hablando de los PEG y muchas otras condiciones que afectan el sistema nervioso que nosotros consideramos niños de alto riesgo. Yo me dedico a la práctica de la asistencia a este grupo de niños y en este tema yo encuentro 2 problemas serios. Uno es el tema de la adherencia y la cobertura, como se ha venido señalando, más profundo que en el grupo de los niños sanos. ¿Y por qué? Uno, por desconocimiento. El Ministerio de Salud tampoco hace grandes campañas. Los niños de riesgo se vacunan igual que los niños que no son de riesgo, ¿no? Los calendarios son exactamente iguales. Pero una gran parte de sus vidas ellos están en los hospitales, porque sale un prematuro, mientras más chiquito, se pasa 3 meses de su vida en un hospital. Entonces, cuando sale ya perdieron oportunidades. Ante la primera experiencia de la primera vez que van a la vacuna, ocurren 2 cosas. O les ponen la vacuna, las 3 inyecciones, para el cual la mamá la próxima ya no viene, porque tengo evidencia en la consulta de los niños que no regresan y que los padres alargan el tiempo de la siguiente vacuna por todo lo que les pasó, ¿no? Y lo otro es por lado también del profesional de la salud. En los establecimientos de salud tienen miedo a vacunar a los chiquitos prematuros, a los niños de alto riesgo, al cardiópata, a todos estos bebitos. ¿Por qué? Porque sus piernecitas pues tienen menos masa muscular, los ven más vulnerables y por lo tanto dicen que le hagan que el médico prescriba que lo van a vacunar. Y eso que lleva a que haya menos cobertura. Entonces, y pérdida de oportunidad. Eso que hace es agrandar más el problema. O sea, el niño de alto riesgo tiene la posibilidad de enfermar de pertussis y morir. ¿Por qué? Porque no está vacunado, porque la mamá no alcanzó la vacuna, porque nacieron antes de tiempo. Entonces, yo llamo en ese sentido esta reflexión, porque es lo que vivimos cotidianamente. Y por lo tanto, una de las cosas que creo que deberíamos recomendar también al Ministerio de Salud en tema comunicacional, y con eso termino, es el mensaje cuando hay campaña de inmunizaciones. Casi siempre va orientado a los niños. O sea, la vacunación no es por todo el ciclo de vida, que es como debería ser la orientación comunicacional, sino va orientado siempre al tema de la infancia, ¿no? Son niños que aparecen en la foto, mamás llevando a los niños a vacunar, pero no aparece la gestante, por ejemplo, que se está vacunando en el periodo que le corresponde, al viejito, al adulto mayor, que también tiene alto riesgo de enfermar de todas estas enfermedades respiratorias. Y yo creo que la campaña comunicacional debe ser mucho más con un enfoque de curso de vida. Gracias.